Queridos hermanos, reciban un cordial saludo de los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador. Desde la Prefectura Provincial de Apostolado, junto al equipo bíblico, estaremos reflexionando domingo a domingo la palabra. Dejémonos iluminar por la gracia del Espíritu Santo. Dejemos actuar a Dios en nuestra vida. Abramos nuestro corazón al acontecer y a la voluntad de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo una parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, para poder entender este Evangelio, debemos hacer alguna inmersión sobre el contexto de la Palestina del siglo I. La región de Galilea, de donde Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio, ellos tenían fama de revoltosos. Y la celebración de la Pascua enardecía también esos ánimos de los galileos, y los sacrificios eran una forma de reafirmar su fe en Dios, su único Señor y Salvador. Posiblemente esos galileos de los que habla el Evangelio de hoy, animados por el ofrecimiento de algún sacrificio a ese único Dios, posiblemente formaron una revuelta contra la estructura del poder romano y judío que atropellaba al pueblo de una manera muy marcada. Esta revuelta posiblemente la reprimió Pilato de manera cruel, propia de su estilo y de esos personajes del contexto romano, que fruto de su poder y de ese deseo de tener ese poder de manera encarnecida y ese miedo a perder el poder, mezcló la sangre de los galileos revoltosos con la sangre de los sacrificios. El segundo hecho posiblemente es un hecho fortuito, el desplome de un edificio que les costó la vida a 18 personas. Posiblemente en estos dos relatos se encuentra la doctrina de la retribución, que era muy difundida entre los rabinos en el tiempo de Jesús, que las desgracias eran consecuencias de actos pecaminosos. Posiblemente la enseñanza de los rabinos en el tiempo de Jesús, los galileos asesinados por Herodes y los accidentados en la torre de Siloé, habrían muerto como castigo de Dios por algún pecado. Cuando se viven momentos críticos a nivel personal o colectivo, lanzamos flechas a todos lados y buscamos culpables en cualquier lugar, menos en nosotros mismos, porque como seres humanos lamentablemente nos cuesta asumir responsabilidades. Es más fácil obviamente tener esos chivos expiatorios en donde descargar esa falta de responsabilidad que muchas veces tenemos. Jesús rechazó severamente esa imagen de un Dios cruel y vengador
Y por eso mismo se nos ofrece hoy en el Evangelio la enseñanza de un pueblo, concretamente el pueblo de Israel, que es comparado con una vid o con una higuera. Esta parábola de la higuera quiere mostrar la ausencia de frutos en el pueblo de Israel. ¿Qué frutos debía dar el pueblo de Israel? Los frutos de la justicia y del derecho, inspirados en un Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto y un Dios que los instruye por medio de los profetas y por medio de la misma ley. Este tercer domingo de Cuaresma es considerado el domingo de purificación. ¿Y en qué va a consistir de manera concreta la purificación? En este ciclo en el que estamos, en el ciclo C, se nos va a mostrar que somos llamados a purificarnos de nuestra imagen de Dios y también purificar nuestra imagen de Dios por medio de la conversión. Y una conversión que se da por partida doble, ya que es esencial para que nuestra vida no sea estéril y dé frutos. Jesús, por una parte, nos invita a cambiar la vida. Una vida alejada de Dios es como una higuera que no da fruto, no sirve para nada. Y también darnos la posibilidad de tener una imagen de un Dios misericordioso, que atiende a la intercesión del viñador, que más bien trabaja en las raíces de la higuera, y esa higuera es abonada con su palabra para posibilitar la conversión y los frutos. Así también en nuestra vida espiritual debemos estar a la escucha del Señor. Esa escucha del Señor es como un abono que se da en el árbol de la vida de cada uno de nosotros. Es un abono que llega a la raíz de nuestra vida y pues nos invita, gracias a esa escucha, a dar frutos. Por eso, démonos la oportunidad en primer lugar de abrirnos a un Dios misericordioso, y misericordioso no para mí, sino misericordioso para todos, y darnos la posibilidad de escuchar al Señor, y que esa escucha del Señor impacte de manera profunda nuestras actitudes y nuestra necesidad de Dios. Bendición.